Hola a todos, en este video estaremos hablando de Phantasm at Homers 3, un fangame que lleva demasiado tiempo en desarrollo, y hace algunos días finalmente se ha liberado su demo, así que en este video vamos a ver si ha valido la pena la espera. Por lo que sin más, empecemos. Primero que nada, analizaremos la jugabilidad, la cual es basada en Five Nights at Freddy's 3, sin embargo, esta incluye algunas cosas más. Al iniciar el juego nos daremos cuenta de que tendremos dos paneles de cámaras, uno que enseña el establecimiento y otro que muestra las ventilaciones. Detrás nuestro tendremos otro panel, el cual sirve para reiniciar el sistema, a partir de seguir patrones, y así evitar intoxicarnos. Estas serían las mecánicas básicas, sin embargo, en la segunda noche se activarán los personajes, siendo estos Sweet Cage, a quien tendremos que atraerlo con el sistema de audio, y cerrando las ventilaciones, como si este fuera Springtrap. Ratboard, a quien no tendremos que dejar que se acerque a nosotros, y en caso de que este se encuentre en alguna puerta lo tendremos que asfixiar. Tendremos que seguir todo esto hasta que terminen nuestros turnos y así podamos irnos. En mi opinión, la jugabilidad es algo aburrida y mejorable ya que, por ahora es un FNAF 3 pero con un animatrónico extra. Esperemos que en la versión completa este mejore en bastantes aspectos, ya sea en mejorar su dificultad, expandir su historia y sobre todo, mejorar su jugabilidad, ya sea con la inclusión de otros personajes o con más mecánicas. En el apartado de la historia se nos revela que Molina y Yell habían creado un restaurante que tenía como mascotas a el señor Burns y al abuelo Simpson, sin embargo, estos utilizaron endoesqueletos que encontraron en la basura, sin embargo, estos tenían algo raro y es por eso que actúan así. Al mismo tiempo, el señor Burns manda a Homero a trabajar a la central nuclear de Springfield en donde se encuentran los animatrónicos, sin embargo, Homero al irse antes de tiempo en su primera noche, termina por ser asesinado, pero es revivido por Dios, quien dice: If you're watching, wonder if I should order pizza or make popcorn, or I should just get both. Tras Homero irse, el alma de Frank Grimes, aquel empleado que odiaba a Homero, decide meterse dentro del animatrónico del señor Burns, y ahora tratará de vengarse de Homero en su nuevo cuerpo. Pero no solo eso, sino que al finalizar ambos turnos, podremos jugar algunos minijuegos, en donde controlaremos a Newbar, y a Old Romer, donde en ambos nos destruirán al seguir a alguien. En lo personal la historia me parece bastante interesante, a diferencia de anteriores entregas, en este sí se nos deja en claro cuál es la sinopsis principal del juego, la cual queda muy bien dentro de un universo como el de los Simpson, y claro, no es algo hecho para tomarse forzosamente en serio, pero es bastante disfrutable ver lo que esta nos deja. Dentro del aspecto gráfico no hay mucho que decir, ya que los diseños son bastante decentes, y este sigue siendo igual de bueno que en sus anteriores entregas, luciendo como si fuera arte oficial de los antiguos capítulos, donde tenían trazos más imprecisos. Este tiene buenos guiños artísticos, ya sean humorísticos u originales, tales como Homero asfixiando a Ratboard como haría con Bart. El apartado sonoro es uno de los más débiles, ya que en sí todos vienen de videojuegos de los Simpson y alguno que otros son sonidos de ambiente, pero estos quedan bien, así que no tengo nada que decir. La demo de Phantasm at Homers 3 demostró que el fangame va por muy buen camino, ya que la noche 2 resulta ser desafiante por sí sola y con un solo animatrónico, así que esperemos que Nick en próximas versiones ponga otros antagonistas. También nos indica que el juego nos hablará más del lore de la saga, así que nos complementa muchas cosas y más dudas que teníamos en mente. Por lo que yo a este juego le doy 2 donas. Así que sin más, pasemos a la despedida.
Espero les haya gustado el video, sé que es algo corto, pero quería hacer un video hablando de este juego antes de que terminara el año. Feliz año nuevo a todos, muchas gracias por todo lo que pasó este año, espero que sigamos creciendo como una comunidad, sin más que decir, me despido. Hasta pronto.